Estamos viviendo en los últimos días. Hay muchísimas personas que creen firmemente que sí, principalmente porque escuchan sobre guerras, sobre rumores de guerras, la decadencia moral que se está viendo, y otros debido a tradiciones muy arraigadas. Luego, hay algunos que observan a su alrededor en todas partes del mundo y piensan que están presenciando señales de la inminente venida del Señor, y otros que afirman, pues no existe manera de determinar eso. Sin embargo, ninguna de estas son formas bíblicas para discernir los últimos tiempos. Si examináramos las Sagradas Escrituras, estas nos revelan que los últimos días se inician en la época de Juan el Bautista. Es por esto que nuestros evangelios prácticamente comienzan con el ministerio de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, en Marcos 1, en Lucas 3 y también en Juan capítulo 1. Además, cuando Juan apareció en escena, él vino predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, toda la ley y los profetas estuvieron vigentes hasta Juan, pero desde aquel tiempo el reino de Dios es predicado y todo hombre se esfuerza por entrar en él. También dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Marcos 1, versículos 14 y 15. Ahora tenemos en Malaquías capítulo 3 y versículo 1, donde él dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor a quien vosotros buscáis aparecerá de repente en su templo. Y así el Señor a quien ellos buscaban vendría, pero su venida sería una clara señal de que el fin estaba cerca. Por eso en Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes del día grande y temible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora cuando leemos Mateo capítulo 17, la visión de la venida del Señor, donde Él es transfigurado ante Moisés y Elías con Pedro, Santiago, Juan y Andrés, ellos entendieron que esa fue una visión de la venida del Señor, según segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 16. Así que le hicieron la pregunta, Señor, ¿por qué entonces afirman los profetas que Elías el profeta habría de venir? Y él les respondió, pues Elías ya ha venido y le hicieron todo aquello que les pareció bien hacerle. Fue entonces cuando comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Comprenden, esa era una clara señal de que el fin estaba muy cerca, de que ya se encontraban en los últimos días. Además, en Hebreos 9:26, la Biblia dice que Jesús murió al final de la era y Pablo registró en 1 Corintios 10, versículo 11, que el fin de las edades había llegado sobre ellos, es decir, en la generación del primer siglo. Por eso Jesús dijo en Mateo 3, versículo 34, al hablar de su venida, que esa generación de ninguna manera pasaría hasta que todas esas cosas se cumplieran. Y así, cuando el templo estaba siendo destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, él dijo, estos son los días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Así que no debemos buscar en el futuro los últimos días. Debemos mirar hacia atrás al primer siglo, cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, en esa generación del primer siglo, porque fue entonces cuando los últimos días se cumplieron en el primer siglo.